En este video quiero compartirles un análisis que he hecho, vago y poco estricto si se le quiere ver así, pero que desde mi punto de vista tiene implicaciones importantes para la práctica de la psicoterapia y en particular para la práctica de la terapia breve. Esto es, la relación entre la terapia breve y el estoicismo. Desde luego, con esto no quiero implicar que la terapia breve tenga sus raíces en el estoicismo. De hecho, que yo sepa, ningún terapeuta brevista ha reclamado esta procedencia, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, en la que sí se establece que un antecedente precisamente filosófico de la terapia cognitivo-conductual es el estoicismo. En este video no quiero hacer ninguna implicación acerca de esto, es simplemente que hay alguna relación por ahí que yo he encontrado entre la terapia breve y esta doctrina filosófica y que les quiero compartir. Así que, sin más tardanza, comenzamos con este video. El estoicismo es una doctrina filosófica eminentemente práctica que tiene como objetivo lograr la felicidad o a lo que ellos le llaman la eudaimonía a través del dominio de las pasiones mediante la razón y mediante la virtud. Este estado de felicidad o de eudaimonía al cual se refieren los estoicos no se trata de un estado de euforia o de alegría externa y permanente. Más bien se trata de un estado de tranquilidad del espíritu, de ecuanimidad, que puede ser logrado independientemente de las circunstancias que se nos presenten en nuestra vida. Uno puede estar perfectamente tranquilo por dentro, aunque afuera de uno exista un caos. Para los estoicos no es necesario que las circunstancias externas a nosotros sean óptimas para poder ser felices y para poder estar tranquilos. Y ello me lleva a encontrar un primer punto en común entre el estoicismo y la terapia breve. Recordemos primero que la terapia breve, sobre todo la terapia breve de resolución de problemas, está muy emparentada con el constructivismo radical. Y desde el punto de vista del constructivismo radical existen dos realidades: la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. La realidad de primer orden es aquella realidad que pertenece al mundo físico, al mundo de los objetos. Es esta realidad conocida como la realidad objetiva, que es tal cual es, independientemente de qué tanto nosotros la llegamos a conocer o de la opinión que tengamos sobre ella. Por otro lado, tenemos la realidad de segundo orden, que es la que corresponde a la realidad interna de cada persona. Esta realidad está constituida principalmente por sus opiniones acerca de las cosas. Para los estoicos, aunque no utilizaban concretamente esta distinción, sí estaba muy claro que el estado interno de una persona, es decir, su realidad de segundo orden, podía ser independiente y separado de la realidad de primer orden, de las circunstancias que le rodean, de la realidad objetiva. Tanto es así que, en palabras de Heráclito, que no era propiamente un estoico, pero que algunos lo consideran un precursor del estoicismo, sobre todo del pensamiento del emperador romano Marco Aurelio. Bueno, Heráclito decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre estas cosas. O sea, que no es la realidad de primer orden la que nos afecta, sino la realidad de segundo orden, nuestra realidad interna. Para el constructivismo radical y por lo tanto también para la terapia breve, la diferencia, la brecha que hay entre estas dos realidades no solamente es posible, sino que además es inevitable. Esto es así porque los seres humanos no estamos posibilitados ni capacitados
para conocer tal cual y en su totalidad la realidad de primer orden. Comenzando por el simple hecho de que nuestra percepción sensorial está limitada por precisamente las mismas limitaciones de nuestros sentidos e incluso por limitaciones internas, por procesos internos como la atención, entre otras cosas. Así, la realidad que nos creamos en nuestra mente, es decir, nuestra realidad de segundo orden, no puede corresponder nunca con la totalidad de la realidad objetiva que está presumiblemente ahí afuera. O, como lo decía Alfred Korzybski, el mapa no es lo mismo que el territorio. Como ya dije, la terapia breve es constructivista y quizá este sea un punto realmente de diferencia y no de similitud con el estoicismo. La verdad no estoy seguro de si los estoicos piensan que la realidad objetiva puede conocerse tal cual es. Pero donde radica el punto en común es en el hecho de que los estoicos enfocan su trabajo en su realidad interna, es decir, en su realidad de segundo orden, con independencia de las circunstancias que les rodeen. Y en terapia breve ocurre lo mismo. Los terapeutas brevistas nos encargamos principalmente de trabajar con las opiniones que las personas tienen sobre los sucesos que les ocurren y que en muchas ocasiones estas opiniones están detrás de sus acciones disfuncionales que les generan sufrimiento. Aquí me viene a la mente como ejemplo un caso de Milton Erickson. Llegó a solas una señora a consulta con él, preocupada porque su hija adolescente tenía una obsesión. Este pensamiento obsesivo era que sus pies eran demasiado grandes. Esto le hacía sentir muchísima vergüenza a tal punto que llegaba el momento en el que se había estado aislando, había dejado de salir con el objetivo de no mostrar el vergonzoso tamaño de sus pies. Erickson le dijo a la señora que volviera en una siguiente ocasión y que para esta siguiente ocasión se hiciera acompañar de su hija, pero que además para esta nueva ocasión tendrían ambos que fingir que esta era la primera vez que se conocían. Es decir, la señora no podría decir ni podría actuar como que ya conocía al doctor Erickson, ni como que se hubieran visto con anterioridad, y con Erickson pues tendría que ocurrir lo mismo. Se llegó el día, llega la señora junto con su hija y Erickson la recibe como si fuera una paciente de primera vez. Así que le pide que, recordemos que Erickson era médico, le pide a la señora que pase a la mesa de exploración para poder hacerle una exploración médica y preguntarle acerca de los síntomas que supuestamente le estaban llevando al tratamiento con él. Mientras la señora estaba en la mesa de exploración, Erickson le pidió a la hija que permaneciera de pie al lado de él para ayudarle a sostener los instrumentos de exploración, el estetoscopio, las lamparitas, lo que sea. De esta manera, mientras Erickson auscultaba a la señora y realizaba la exploración médica, de manera fingidamente inadvertida, le propinó un pisotón muy fuerte a su hija, a la hija de la señora, que estaba de pie delante de él. Obviamente, la chica dio un grito de dolor y mientras se quejaba, Erickson le decía: ¡caray! Si tuvieras los pies lo suficientemente grandes como para que uno los pudiera ver, yo no te habría pisado. Y casi como por arte de magia, a partir de ese momento, la chica dejó de tener estas ideas acerca de sus pies. Por supuesto, como podemos ver aquí, el tamaño de los pies de la chica obviamente no cambió, pero sí su percepción, su opinión acerca del tamaño de sus pies. Desde luego, lo importante es que la chica haya cambiado su opinión y no el tamaño de sus pies, principalmente porque el tamaño de sus pies no lo puede modificar, pero sí que puede modificar su opinión
sobre ello. Y esto me conduce a otro de los pilares fundamentales del estoicismo, que es conocido como la dicotomía del control. Desde el punto de vista del estoicismo, hay cosas que están dentro de nuestro control, como nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestra comunicación, etc. Pero también hay cosas que no lo están, como la forma de nuestro cuerpo, el resultado de nuestros comportamientos, en fin, el comportamiento de otras personas, las opiniones de otras personas, etc. El intento constante de ocuparnos de aquellas cosas que están fuera de nuestro control puede producirnos una serie de fracasos y por lo tanto, con ello, traernos sufrimiento innecesario. Es por esto que el foco de trabajo del estoicismo está sobre las cosas que sí podemos controlar. De hecho, hay una frase que es muy pertinente mencionar aquí. Se trata de una oración católica que menciono en este momento por su significancia. Yo de hecho no me considero una persona religiosa. Y que lleva por nombre la plegaria de la serenidad. Esta plegaria, su autoría se le atribuye al emperador romano Marco Aurelio y dice así: Señor, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Ahora bien, hablemos de terapia breve. Desde el punto de vista del modelo de terapia breve de resolución de problemas, muchos problemas no son problemas psiquiátricos como tales. Se trata generalmente de problemas o dificultades cotidianas que se transforman después en problemas psiquiátricos a través de lo que las personas intentan hacer para resolver la dicha dificultad. Entre algunos ejemplos está el agorafóbico que se encierra en su casa por miedo a sufrir un ataque de pánico en un lugar público, la chica con anorexia que se priva de comida con el objetivo de ser más atractiva para los demás, el padre que reprime a su hijo para apaciguar su rebeldía, exacerbando cada vez más su rebeldía con cada intento de apaciguamiento, etc. Nótese que en estos tres casos los deseos intrínsecos son legítimos. En el agorafóbico, sentir que la propia integridad está segura. En la chica con anorexia, sentirse más atractiva, ser más atractiva. En el caso del padre que reprime a su hijo rebelde, pues conducir los pasos de su hijo por el buen camino. Son todos deseos legítimos. Pero la solución que se emprende en estos casos no solamente no resuelve el problema, sino que lo agrava. Es decir, que la solución se convierte en el problema. La solución es el problema. Desde el punto de vista de Paul Václavic, las maneras en las que los seres humanos transformamos nuestras dificultades cotidianas en auténticos problemas psiquiátricos de difícil salida y de difícil solución son tres. Ver un problema donde no lo hay, a lo cual él le llama síndrome de utopía. No ver un problema donde sí lo hay, a lo que él le llama terrible simplificación. Y abordar una dificultad e intentar resolverla en un nivel equivocado. Esto es una paradoja. Pero son las dos primeras formas las que nos interesan para este tema. El síndrome de utopía consiste en ver un problema donde no lo hay. O bien, si lo transformamos o lo traducimos a términos de la dicotomía del control, consiste en tratar de controlar algo que no podemos controlar. Como ejemplo, volvamos al caso del muchacho rebelde. La rebeldía es una característica de la adolescencia. Está presente en mayor o en menor medida en la gran mayoría de los adolescentes. Tratar de sofocarla conduce casi siempre a una exacerbación de la misma, con la consecuente instalación de un problema relacional fuerte entre el hijo y sus padres,
problema con el que generalmente llegan a nuestro consultorio, a la terapia. Cuando se sigue un camino contrario, es decir, cuando se acepta la rebeldía del muchacho o incluso hasta se le alienta, simplemente la escalada, la generación de un problema mayor a través de una escalada de poder entre los miembros de la familia, pues prácticamente se vuelve improcedente. Y la rebeldía, como generalmente sabemos, se va transformando conforme va pasando el tiempo. Desde luego, con esto no quiero decir que los padres no deban poner límites a un hijo rebelde que se está involucrando en comportamientos de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien se trata de comprender a la rebeldía como lo que es, como una fase, como un estadio natural en el desarrollo del adolescente y verlo como tal, no como un problema que hay que resolver a toda costa y por todos los medios posibles, sino como una situación que es importante aceptar para permitir que se resuelva generalmente por sí misma. Otro ejemplo de síndrome de utopía consiste en intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género de un hijo. Cuando a este tipo de situaciones se les ve como un problema que es necesario resolver a toda costa, el rechazo presente en la interacción y los intentos en muchas ocasiones violentos por tratar de cambiar la orientación sexual del hijo, cómo llevarlo a terapias de conversión, etcétera, suelen generar algo que de verdad es un problema, que puede llegar a ser una depresión, una sensación de inadecuación con el mundo, en fin, en muchos casos este tipo de situaciones puede conducir incluso hasta el suicidio. Entonces, el intento de solución se convierte en el problema y en el problema que de verdad hay que erradicar. Pero además, el intento de cambiar algo que no se puede modificar o que está fuera de nuestro control puede traer a la persona una serie de sensaciones y de pensamientos de incapacidad, de inadecuación, que pueden hacerle dudar de sus propias capacidades. Los padres pueden empezar a pensar: ¿qué hice mal para que Dios me pusiera en una situación de este estilo? O qué es lo que está pasando, qué de anormalidad hay en mi hijo que no puede cambiar. En fin, esto desde luego empeora todavía más la situación. Así nos encontramos con una prueba de por qué las personas no deberían intentar cambiar las cosas que no pueden cambiar, sino aceptarlas. Ahora bien, si bien el síndrome de utopía consiste en tratar de controlar aquellas cosas que están fuera de nuestro control, las terribles simplificaciones consisten en no controlar aquellas cosas que sí están de nuestro control y que además es preciso controlarlas con el objetivo de que no crezcan y generen una dificultad mayor. Un ejemplo de esto es el caso de un hijo que da claras señales de estar consumiendo drogas, por ejemplo, y que es un caso en el cual si los padres no hacen nada al respecto, no intervienen para que esta situación se modifique de alguna manera, el hijo puede convertirse en adicto con las complicadísimas dificultades y problemas que esto acarrea consigo. Sin embargo, en estos casos es muy importante actuar con extrema cautela. En terapia breve tenemos un principio que dice: si no está roto, no lo rompas. O bien, como decía Richard Fish, si no hay queja, no hay problema. Aquí te voy a dejar un video que habla con más profundidad respecto a esto. Esto significa que los terapeutas brevistas no trabajamos con aquellas situaciones que el paciente no señale como problemáticas. Una de las principales razones para esto es que, como dice Karin Schlanger, la brevedad de la terapia depende en gran medida de las puertas que no abrimos. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, otra es que a menudo sucede que cuando una persona señala a otra algo como si fuera un problema, pero la persona no lo problematiza como tal, es posible que la persona se ponga en una actitud defensiva ante tal señalamiento y en el caso de la terapia que se lleguen a configurar algunos comportamientos de resistencia que obstaculicen precisamente el proceso terapéutico. Otra razón es el respeto a la propia visión del mundo de la persona
y el entendimiento con ello de que lo que es un problema para mí como persona, para el terapeuta, no necesariamente tiene por qué ser un problema para la persona a la que estoy tratando. También la terapia breve es una terapia que deposita mucha confianza en el paciente y en sus capacidades, y esta es otra de las razones por las que no solemos señalar como problemáticos aquellos comportamientos que la persona no señale como tales. Esto no quiere decir que no debamos hacer algo ante situaciones que dañen o que pongan en peligro la integridad o la seguridad o la vida de una persona. Por ejemplo, las situaciones de violencia intrafamiliar, riesgo de suicidio, consumo de sustancias, abuso de sustancias, anorexia, etc. En este tipo de situaciones en particular, mi impresión es que es indispensable actuar, y esto se puede justificar mediante un razonamiento filosófico también, que lleva por nombre la apuesta de Pascal, pero que ya explicaremos y le dedicaremos un video aparte. Y bueno, hasta este punto para mí es importante que hayan quedado claros cuáles son desde mi punto de vista aquellos puntos principales de conexión entre el estoicismo y la terapia breve. ¿Hasta aquí vamos bien? Qué bueno. Antes de continuar, porque todavía queda algo bien importante que son las implicaciones terapéuticas de todo esto que hemos estado diciendo, es importante para mí pedirte que por favor te suscribas a este canal, que le des like a este video, porque de esta manera podemos hacer crecer este canal y hacer una divulgación más amplia, más masiva acerca de los diferentes modelos de terapia breve y de terapia sistémica. Así que si no estás suscrito, es el momento para hacerlo. Muy bien. Como te decía, todo lo anterior tiene implicaciones para la terapia y voy a tratar de resumir estas implicaciones en 4 puntos breves. 4 puntos que te pueden ayudar a decidir qué hacer cuando te enfrentes a diferentes situaciones, y que es un poquito llevar el estoicismo a tu práctica como terapeuta. No como un mandato moral, no como que tú puedas guiarte a través de la virtud dentro de tu práctica terapéutica. Esto de hecho es incluso un poquito contrario al constructivismo radical, sino más bien desde un punto de vista pragmático, que puedas llevar a cabo acciones que sirvan para ayudar al paciente a resolver el problema con el que viene a la terapia. Muy bien, dicho esto, empezamos con estos puntos. Punto número 1. Cuando le preguntes a tu paciente qué objetivo quiere lograr a través del tratamiento, y cuando te dé este objetivo, lo primero que debes hacer es preguntarte a ti mismo: ¿está este objetivo dentro del control de mi paciente? Y de ser así, ¿está este objetivo dentro de mi control? ¿Puedo yo ayudarle a mi paciente a lograr ese objetivo que está estableciendo para el tratamiento? Punto número 2. Si el objetivo no está dentro del control del paciente o dentro de tu control como terapeuta, no te involucres con dicho objetivo. No puedes comprometerte, por ejemplo, a hacer que el paciente obtenga y sea contratado para el trabajo para el cual va a aplicar a través de una entrevista sobre la cual se siente inseguro. Pero sí puedes ponerte manos a la obra con él para ayudarle a que en esta entrevista de trabajo muestre su mejor cara, a que cuando realice el examen de conocimientos esté más tranquilo, de tal manera que las respuestas tengan mayores probabilidades de fluir mejor, etc. Estos son objetivos más factibles, más dentro de tu control. No te comprometas con objetivos que no están dentro de tu control, ni del control del paciente. Punto número 3. Si no está roto, no lo rompas. No trates de problematizar algo que el paciente no problematice por sí mismo, aun cuando esto desde tu perspectiva sea problemático. De hecho, el hecho de que el paciente problematice un problema o no es algo que no está muy dentro de nuestro control como terapeutas, que digamos, así que en la medida de lo posible no hay que hacerlo. Desde luego, hay que hacer una excepción de esta regla cuando, como ya lo mencionamos, haya un peligro inminente hacia la integridad o la vida de alguien, como en los casos de violencia intrafamiliar, riesgo de suicidio, etc. Y punto número 4. Cuando el paciente te pide que le ayudes a lograr un objetivo que está fuera de su control y fuera de tu control, ayúdale
cambiando su opinión o su realidad de segundo orden al respecto de esta situación. En terapia breve contamos con algunas herramientas para ello. Una de ellas es la reestructuración o el reencuadre, que consiste precisamente en cambiar una opinión acerca de algo cuando este algo no puede ser modificable ni por la persona ni por el terapeuta, y que además esta opinión le está generando sufrimiento al paciente. También lo importante de la reestructuración es que un cambio en la opinión genera un cambio en las acciones del paciente, y este cambio en las acciones lo pone en una situación de una mayor probabilidad de que pueda incidir en un cambio en la realidad de primer orden, en las interacciones que tiene, etcétera. Y muy bien, con esto llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado. También es importante notar que pues, cuando hablamos del estoicismo, muchas de las cosas de las que hablamos tienen mucho en común con la terapia cognitivo-conductual. De hecho, la terapia cognitivo-conductual y las terapias breves sistémicas tienen muchas similitudes, pero también puntos muy fuertes de diferencia. ¿Qué te parece si hacemos después un video sobre eso? Déjame aquí en los comentarios si te gustaría. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este video y sobre todo que te sea muy útil. Bye.